se cierne en un plan secreto, unos planes para destrozar, para hacer muchos destrozos, mucha muerte y desconfigurar la geografía. Pero no estoy hablando de unos planes de ahora, sino estoy hablando de unos documentos de hace mucho tiempo, que con el paso del tiempo están comenzando a hacerse de carne y hueso, es decir, se están comenzando a implementar. Y no estoy hablando de lo que estamos viendo en Ucrania contra Rusia, sino estoy hablando de otra cosa que está ligada contra esto, con esto y por esto. Y son los planes macabros. No me gusta usar esa palabra porque podría ser sensacionalista, pero es que son verdaderamente macabros. Y justamente Javier Martínez ha investigado sobre esto y en esta clase magistral lo va a tratar. Vamos a ver de qué se trata. Soy Roberto de la Madrid. Comenzamos. Gracias como siempre a todos los seguidores de Detrás de la Razón, gracias como siempre por todo su apoyo y que de verdad que me admira mucho, nos admira muchísimo que cuando hay algo de censura o no les llega la notificación, ustedes escriben directamente a YouTube y eso pues repercute para que esto siga incrementándose, para que sigamos llegando a más personas y para que lo que se dice aquí siga repercutiendo a nivel mundial. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Javier Martínez por estar preparando estas clases magistrales cada fin de semana. Son de lunes a viernes, y lo describo así muy coloquial, siguiendo minuto a minuto, segundo a segundo las noticias, no aflojando ni un centímetro, y lo está apuntando, y después la investigación. Javier, te agradecemos mucho. Vamos directamente a esto que has titulado Ucrania 2.0. Te vamos a escuchar como siempre con mucha atención. Bienvenido, Javier, y pues felicidades siempre por tu labor. Bien hallado y un placer siempre encontrarme con buenas gentes que entre todos intentamos transmitir un poco de luz en tanta oscuridad. No es igual ver que observar. Las cosas no son lo que son, sino lo que interpretamos que son. No siempre es cierta nuestra interpretación, pero al menos luchamos por no vivir inmersos en la caverna. Decía Tolstoy que hay quien cruza el bosque y solo ve leña para el fuego. Hay que ver todas las posibilidades cuando vemos un bosque. Hay que ver todas las posibilidades que hay detrás de las noticias, detrás de la razón. Esta semana, el día 20, se han producido en Moldavia
dos procesos de elección. Uno, un referéndum sobre la adhesión de Moldavia a la Unión Europea, y ese mismo día también las elecciones presidenciales que, como no ha salido mayoritariamente más del 50% ninguno de los dos candidatos, que luego lo voy a explicar con detalle, pues hay un balotaje, una segunda vuelta para el 3 de noviembre. Moldavia, si lo vemos justamente ahí como está Moldavia en ese mapa, que es región fronteriza con Rumanía y es región fronteriza con Transnistria, que luego veré que está señalada en rojo más oscuro Transnistria, capital Tiraspol, y Moldova o Moldavia, capital Chisinau. Pues bien, la crisis política en Moldavia es cada vez más grave. La situación electoral del país ha mostrado hasta qué punto la nación moldava está dividida y está siendo objeto de un acoso, y digo bien la palabra, acoso intenso por parte de las potencias occidentales, más que de las potencias, luego pondré nombres y apellidos, que corporaciones transnacionales y quienes están detrás. El objetivo de la injerencia occidental es hacer de Moldavia un nuevo frente de acción contra Rusia, transformando el país en lo que bien has explicado, Roberto, una especie de Ucrania 2.0. Las elecciones presidenciales en Moldavia del 20 de octubre, que no ha salido un candidato con más del 50%, se han producido de la siguiente manera. Los dos principales candidatos, la actual presidenta Maya Sandu, que es del Partido Liberal Demócrata y pro integración Unión Europea y, por supuesto, OTAN, y por otra parte, enfrente, el antiguo ex fiscal general Alexander Stoyanoglu, se confrontarán a una segunda vuelta el día 3 de noviembre, sí, porque no han logrado este candidato, el otro candidato es del Partido Socialista de la República Moldava, ha obtenido 400.800.000, a ver si me sale la cifra, perdonadme, 408.724 votos, es decir, el 25,98%. La candidata actual presidenta ha obtenido 656.355. Es decir, la actual presidenta ha obtenido un 42,45%. Repito, su partido es el Partido de Acción y Solidaridad, Partidul Actione Solidi Solidaritaete. Pertenece al grupo Partido Popular Europeo, centro-derecha, Partido Liberal Europeísta y Otanista, y el partido de su oponente, Alexander Stoyanoglu, fiscal general de Moldavia, ha obtenido el 25,98%. Pero es que hay otros partidos que también están en contra de la adhesión e integración en la Unión Europea, que es el tercer partido que ha obtenido votos importantes, pero ya en un tercer lugar, y que podría hacer candidatura en esta segunda vuelta con Stoyanoglu, es el Partidul Nostru. Nuestro partido es un partido demócrata cristiano campesino que ha obtenido el 13,79%, es decir, 213.169 votos, y por último el 5,38%, que son 83.000 votos, lo ha obtenido una candidata independiente, también cristiana ortodoxa y, por lo tanto, contraria también a la integración dentro de la Unión Europea y contraria a la OTAN. Si estos tres candidatos, el que vemos como segundo candidato, el exfiscal general Alexander Stoyanoglu, y los dos que he mencionado hacen unión en una segunda vuelta, podrían ser apoyando al candidato más votado, Stoyanoglu, podría desbancar a la actual presidencia de Maya Sandu. También ha habido, coincidiendo con la misma fecha, el 20, un referéndum sobre la adhesión o no a la Unión Europea. En ese referéndum ha habido 750.000 votos, voy a redondear para no marear con las cifras exactas, 750, que son solo el 50,3%, ha dicho que sí, pero un 49,6% ha dicho que no, y han quedado invalidados
o como voto nulos o como voto en blanco otro 4,7%, sabiendo que los votantes, había una base de votantes de 3 millones más o menos de votantes sobre una población total de Moldavia de 4 millones, solo ha votado el 51,6%, es decir, 1.562.705 participantes. ¿Cómo se puede considerar un triunfo? ¿Cómo la Unión Europea puede validar un triunfo de adhesión de Moldavia cuando de una población de cercana a los 4 millones, pero censados en Moldavia en torno a 3 millones, solo ha votado la mitad, 1.562.000, y de esa mitad solo ha votado el 50% sí y el 49,6% no? Está el país totalmente dividido. Y a esto, lo que se le ha ocurrido a la actual presidenta es que hay injerencia rusa. Vale, injerencia rusa, y dice que 50.000 a 100.000 votos, según el jefe de la Inspección General de Policía de Moldavia, Viorel Cerautanu, han sido comprados entre 50.000 a medio millar. No me dan las cifras porque estoy viendo que hay casi 50 y 50, y por lo tanto si fuera real esto, lo que hayan podido comprar la injerencia rusa, supuestamente de un opositor político que es prorruso, a los opositores anti-OTAN, anti-Unión Europea, son prorrusos. Pero en cambio, a los que son pro-Unión Europea, o aunque sean oligarcas, esos son demócratas. Entonces, el opositor prorruso, supuestamente, según este jefe de la Inspección de Policía de Moldavia, el opositor prorruso Ilan Shor habría dado en torno a una cantidad, porque tampoco lo saben, son especulaciones las que están diciendo, una cantidad de 36 millones de euros para comprar entre 50.000 a 100.000 votos, y lo habrían hecho a través de canales de Telegram y a través del banco ruso Pronsyazbank. Yo doy los datos, doy la noticia de un lado y de otro, pero también lo contrasto y con el uso de la razón digo, esto se llama injerencia, 36 millones de euros. Pero en cambio, el pack de asistencia que ha dado la Unión Europea, sin ser miembro de la Unión Europea Moldavia, días antes de las elecciones, a la presidenta de 1.800 millones de euros, ¿eso no es injerencia de la Unión Europea? 1.800 millones de euros no es más que los 36 millones de euros que supuestamente ha dado un opositor prorruso. Pero es que voy más allá. Es que en estos dos procesos electorales, tanto del referéndum de adhesión, que están prácticamente 49,9% y 50,3%, uno sí, otro no, en torno a la adhesión o no a la Unión Europea, de un porcentaje de votantes que no llega ni a un poquito más de la mitad, el resto se ha quedado en casa. BlackRock, sí, la gran transnacional BlackRock, estaba iniciando los preparativos semanas antes. Eso es el mapa de Rumanía. La actual presidencia de Moldavia tiene interés en integrarse, adherirse a Rumanía y formar una república unida a la Moldava rumana, uniéndose la Moldavia república independiente a la Moldova rumana. Y eso es lo que no quieren los ciudadanos de Transnistria desde antes de la desaparición de la Unión Soviética, que luego veremos. Eso es Transnistria, esa franja de tierra cuya población mayoritariamente, en más de un 96%, es de origen étnico ruso, habla ruso, escribe en alfabeto cirílico y quiere seguir permaneciendo dentro de la esfera cultural y política de la Federación Rusa, que jamás ni Boris Yeltsin ni tampoco anteriormente Gorbachev les admitieron dentro de la Federación Rusa, porque querían mantener el status quo con Occidente. Pues voy a lo de BlackRock. En BlackRock, hace semanas, antes de las elecciones y antes de haber dado la Unión Europea este pack de asistencia de 1.800 millones de euros a la presidenta actual de Moldavia, para forzar la adhesión de Moldavia a la Unión Europea como primer paso para luego adhesión a la OTAN y como paso a quedarse con los recursos de Moldavia,
el Ministerio de Agricultura de Moldavia informó que se había logrado un acuerdo para la venta a BlackRock, igual que están haciendo en Ucrania. En Moldavia, BlackRock tiene un contrato firmado en secreto. Solo se han dado detalles del anuncio de la firma del contrato, pero he obtenido al menos saber qué cantidad de tierras se quieren quedar de Moldavia. El contrato a priori querría quedarse con 600 hectáreas de tierra. Para que nos hagamos una idea, 600 hectáreas de tierra en Moldavia es más que todo el territorio de la capital de Moldavia, Chisinau, que se la quieren comprar, quedar en 2 distritos, y el monto del acuerdo, que es secreto, no se revela por parte de BlackRock ni por parte del gobierno de Moldavia a sus ciudadanos. Aseguran que respondería a cubrir el presupuesto del país y podría cubrir los gastos corrientes. Para que esto se produzca, habría que hacer una reforma constitucional en Moldavia, porque Moldavia prohíbe su constitución el que se vendan tierras a corporaciones transnacionales o a empresas extranjeras, ya que la tierra es soberanía del pueblo de Moldavia. Pues bien, anteriormente a estos acuerdos con BlackRock, la Unión Europea, que es el brazo de la OTAN y es el brazo de las corporaciones transnacionales, el comisario de la Unión Europea para la Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski, había instado un comisario de Agricultura de la Unión Europea, antes de firmarse un acuerdo con BlackRock y el correspondiente ministro de Agricultura de Moldavia, había instar por parte de la Unión Europea significa presionar a las autoridades moldavas a que levantasen la prohibición legal constitucional de Moldavia a esta no permiso que dice la Constitución, la prohibición de la Constitución moldava a que cualquier corporación transnacional o empresa extranjera pueda comprar y acaparar tierras moldavas. ¿Qué es lo que pretendían? Hacer un referéndum. Primero, con la integración a la Unión Europea, esperaban que el referéndum fuese mayoritario, pero los moldavos no son tontos y en ese referéndum ha habido un 50,3% de síes y un 49,6% de noes. Repito, sobre una base de votantes de más escaso 3 millones, eso supone que los participantes que han votado ese 50% de síes y ese 49,6% de noes solo han ido a votar el 51,67%. Es decir, ¿qué validez tiene con tan exiguos resultados un referéndum para destrozar la soberanía y el poder económico sobre las tierras moldavas? Un referéndum que se hace sobre una base de votantes de 3 millones en la cual solo participan el 51,6%, y esto porque estoy teniendo en cuenta la base de votantes que he obtenido de Moldavia, porque si obtengo los datos internacionales de la población real de Moldavia a través de Country Measures del año 2024, la población moldava, incluidos los que están en el extranjero, no serían 3 millones, serían 4.023.632 personas. Por lo tanto, si hago el porcentaje de votantes en este referéndum sobre la población real de Moldavia, solo han votado un 38,84%, no el 51%, que ya de por sí es escaso y exiguo. Y de ese 51%, dando por bueno el dato de la presidenta actual de Moldavia, solo ha habido un 50,3% de síes y un 49,6% de noes. Si esto es normal y que me hable la presidenta de una injerencia rusa cuando dice que ha habido supuestamente 36 millones de euros que se han dado a través de un opositor moldavo prorruso, Ilan Shor, a través de un supuestamente banco ruso, el Pronsyazbank, y canales de Telegram a 50.000, no tienen claro si son 50.000 personas o si son 100.000. Menudos datos fiables. En cambio, lo que sí es fiable y claro es que la Comisión Europea, 2 datos y termino, ha dado 1.800 millones de euros para distribuir en 3 años a Moldavia si se aviene al plan de la Unión Europea, OTAN, y el acuerdo con BlackRock que se cumplirá y se hará público cuando Moldavia esté integrada y levante esta prohibición constitucional
de su propia constitución de no vender tierras y acaparamiento de tierras a corporaciones transnacionales. Por lo tanto, Moldavia está dividida. Moldavia, los candidatos pro-occidentales, como es la presidenta Maya Sandu, hablan de injerencia de Moscú, pero no se habla de la injerencia de la Unión Europea, OTAN, o de la injerencia de una transnacional como BlackRock. De eso no se habla en los informativos. Bueno, no se habla. En Occidente hay una castración de la información. Para eso están canales como este. Existe por parte de algunos moldavos una fascinación occidental, una fascinatio occidentalis. Que sepamos, en su origen, la palabra fascinación, fascinatio, viene de fascino, de fascinatio, significa encantamiento, embrujo, hechizo, es decir, algo que tiene que ver con malas artes. Más vale que nos colgásemos todos al cuello de este occidente perverso lo que tenían las vestales romanas, que eran el fascinos, que eran dos falos puestos a derecha y a izquierda para ahuyentar los malos espíritus, y el fascinus evitaba la fascinatio, porque realmente las razones por las cuales los moldavos quieren evitar la occidentalización son numerosas. Aunque gran parte de los ciudadanos hayan sufrido este lavado de cerebro, esta fascinatio, por parte de la Unión Europea, y algunos son verdaderamente prooccidentales, de ahí ese 50,3%, hay un 49,6%, y repito, de una mitad de la población o de un 38% de la población, que realmente se están dando cuenta que, como dice el analista americano Andrei Koritko, la realidad es que Moldavia es una sociedad profundamente dividida, como lo muestra, tan dividida como estaba Ucrania antes del 2014, como lo muestran los últimos resultados del referéndum y de las propias elecciones presidenciales. Si se ignora, incluso si se ignora las sospechas de fraude que pesan sobre el campo vencedor, sobre el campo occidentalista, porque hasta el último momento el no era mayoritario tanto en el referéndum y ahí se prueba, además, que en las elecciones a la presidencia haya obtenido tan poca votación la presidenta actual. Lo que se sabe es que los moldavos son escépticos en cuanto a las ventajas reales que tiene una Unión Europea actual, y occidentalizar la sociedad moldava ya se sabe que es. ¿Qué temen los moldavos? Dice Andriy Koritko: la Agenda 2030, el poder LGTB+, y todo lo que significa de trastocar e institucionalizar y desequilibrar su país con políticas contrarias a sus tradiciones y a su propia tierra. Por lo tanto, numerosos moldavos han comprendido que estamos acelerándonos en Moldavia a un proceso de ucranización que está obligando a Occidente a participar en maniobras antirrusas, y no quieren verse como carne de cañón, como han sido y están siendo hasta el final los ucranianos. Los moldavos no quieren en esa situación verse abocados a una Ucrania 2.0. Pero bueno, luego veremos los planes de RAND Corporation. Pues creo que lo has explicado perfecto. Lo que está explicando Javier es que en Moldavia, o Moldova como se dice en inglés, pues está justamente cerniendo una crisis terrible social, y esto va a parar pues sin duda en una guerra, porque, y aquí viene el siguiente punto, porque esto ya estaba planeado, y no me dejarás mentir, esto estaba planeado. También te quería decir que, fíjate, estaba viendo esta señora Maya, no sé si la volvamos a tener por ahí. Maya es la que pues manda más ahí en Moldavia. Pero Javier, ella fue entrenada prácticamente en Occidente, ¿no? Es egresada de Harvard, fue instruida por la Escuela de Gobernanza y de Gobiernos de Harvard, y además no sé si tenga una controversia para dirigir a un país cuando tiene también nacionalidad rumana, ¿no? Entonces, pues igual eso de hablar de la patria y hablar de defender a su pueblo, pues cuando el pueblo además está profundamente dividido,
Entonces, pues me imagino que sí es un problema grave. No te escucho. De gobierno, digo que además de lo que dices de Harvard, estuvo o ha estado formada y preparada para, antes de llegar a cargo político, en la Escuela de Gobierno John Fitzgerald Kennedy de los Estados Unidos. Es decir, ha sido un misil de espía de los intereses de las corporaciones transnacionales norteamericanas antes de ser política, porque ya la formaron no solo en Harvard, repito, sino la John Fitzgerald Kennedy de Estados Unidos, Maya Sandu. Además, ella es Ahí la está. hacedora de ese acuerdo de intentar cambiar la constitución de Moldavia para que BlackRock se pueda nutrir a expensas de los propios moldavos de esos 600 hectáreas que corresponden a más terreno que la propia capital de Moldavia, Chisinau, que es más pequeña que esos 600 hectáreas. Y luego, además, está la presión de la Unión Europea a través del comisario de Agricultura, que he dicho antes, el comisario polaco Janusz Wojciechowski, que antes de nada, ya antes de darles estos 1.800 millones de euros a distribuir en 3 años, les ha dicho, pero ojo, tenéis que cambiar la Constitución, tenéis que permitir que nuestros queridos patrocinadores de BlackRock puedan compraros las tierras y tenéis que permitir no solo la integración dentro de la Unión Europea, cambiando la Constitución y haciendo lo que nosotros decimos. Y esto no es injerencia para las furcias mediáticas de Occidente. En cambio, es injerencia tratar lo que yo expongo, porque me gusta exponerlo, yo no escondo ninguna información, la supuesta injerencia de 36 millones de euros por parte de un opositor prorruso, Ilan Shor. Es decir, 36 millones frente a 1.800 millones. Es como Mira comparar esa foto. la injerencia de un mosquito con la injerencia de un dinosaurio. Te decía, mira esa foto, Javier. Más sin palabras, Si ¿no? es que está todo orquestado y está todo orquestado, como bien has dicho antes de poner la foto, como Ucrania, todo está escrito en el plan de la RAND Corporation. La RAND Corporation de Santa Mónica es la más antigua de las 150 organizaciones sin, esto es lo que me hace reír, sin fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro, que se crearon para realizar supuestamente investigaciones estratégicas especializadas. La RAND Corporation, para que nos hagamos una idea, es la academia paramilitar del pensamiento de los Estados Unidos. Es lo que West Point, Annapolis y la Academia de la Fuerza Aérea son para el ejército de los Estados Unidos. La RAND era llamada ya por los soviéticos, porque se creó a final de la Segunda Guerra Mundial, luego lo vemos con más detalle, se creó y la llamaban la Academia de la Muerte y de la Destrucción, y está cumpliendo con su papel. El plan estratégico de Estados Unidos contra Rusia fue elaborado hace, pues los documentos que yo estoy estudiando, que ya he expuesto alguna vez con pinceladas y que hoy voy a intentar entrar más en detalle, son documentos de antes, de mucho antes el 2014 y algunos expuestos públicamente en el 2019. La RAND Corporation tiene un ejército de más de 1.800 investigadores, además de otros especialistas reclutados en 50 países que hablan 75 idiomas, se distribuyen en despachos y en otras sedes, aparte de América del Norte, en Europa, en Australia, en el Golfo Pérsico. El personal estadounidense de la RAND vive y trabaja en 25 países. La RAND Corporation, que se autocalifica de organización sin ánimo de lucro y no partidista, es decir, es una hermanita de la caridad, está oficialmente, lo voy a decir, financiada por el Pentágono, por el Ejército de Tierra y de Aire de los Estados Unidos, por las agencias de seguridad nacional como la CIA y otras, además de agencias de otros países como el MI6, poderosas organizaciones no gubernamentales, etcétera. La RAND Corporation se vanagloria el éxito que dice tener. Es que dice que gracias a ellos, ellos fueron los que elaboraron la estrategia que permitió a los Estados Unidos de salir vencedores de la Guerra Fría, obligando a la Unión Soviética
a consumir sus propios recursos en una extenuante confrontación militar. Yo he visto dos documentos, además los voy a nombrar para quien los quiera ver, se puede ver en Google, es decir, no están capados, no están prohibidos, porque por lo menos hasta ayer. Este modelo se inspiró en dos estudios del 2019. Uno se titula en inglés Overextending and Unbalancing Russia, es decir, extender y desequilibrar a Rusia, así textual. Extender, es decir, es como la fábula de La Fontaine, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, es decir, la rana que quería hacerse tan grande como un buey. Pretenden hinchar, como lo hicieron con la Unión Soviética, que se extendiese en múltiples conflictos y que se hinchase en gastos militares para hacerlo explotar. Pues pretenden hacer exactamente lo mismo con el Overextending and Unbalancing Russia, es decir, extender y desequilibrar a Rusia, sin que Rusia les haya provocado ninguna, ni haya habido ninguna guerra, ni en el 2007, ni en el 2008, ni en el 2019. Son planes que tienen esta agencia norteamericana. Además, juegan sobre los puntos más vulnerables, según este estudio, lo voy a resumir, es atacar los puntos más vulnerables de Rusia, es decir, su economía fuertemente dependiente de las exportaciones de gas y petróleo, como han intentado hacer con Ucrania, utilizar sanciones comerciales y sanciones financieras y al mismo tiempo disminuir el consumo y la importación de gas ruso por parte de la Unión Europea y reemplazarlo, como no, por gas licuado de los Estados Unidos. Esto en cuanto a lo económico. El resumen de ese estudio también habla de atacar los dominios ideológicos e informativos a través de lo que yo llamo las furcias mediáticas. Es decir, en provocar protestas internas, tanto en Rusia como en países limítrofes, operaciones de color, e incluso minar la imagen pública de Rusia en el exterior. Esto lo dice este documento del 2019, creado años atrás. Es decir, es un documento, está ahí, no me lo estoy inventando, no lo estoy. Y luego habla también de otro plano, habla del plano económico, ideológico, informativo y del dominio militar. Hay que operar, dice, para que los países europeos de la OTAN aumenten sus fuerzas y sus gastos militares contra Rusia. 2019, ojo, publicado 2019, elaborado 2 o 3 años antes. Los Estados Unidos pueden tener, por lo tanto, altas probabilidades de éxito y fuertes beneficios con riesgos moderados, invirtiendo mayoritariamente en bombarderos, los Estados Unidos, estratégicos y en misiles de ataque de largo alcance dirigidos contra Rusia, y desplegar en Europa nuevos misiles nucleares de alcance intermedio dirigidos hacia Rusia para poder disminuir riesgos. Eso sí, evitar que haya un enfrentamiento directo Rusia con Estados Unidos, que sean terceros los que se enfrenten en guerras proxy contra Rusia. Es decir, un plan como lo que ha pasado concretamente solo que les ha salido el tiro por la culata en Ucrania en cuanto a las sanciones económicas financieras, en cuanto a si Rusia ya no vende el gas ni el petróleo a Europa, lo ha estado vendiendo durante el conflicto, pero ya no, pero se ha volcado la economía rusa hacia el este, es decir, hacia Eurasia, hacia Asia. En el dominio ideológico informativo han prohibido todos los medios de información y han hecho la lista negra de la Santa Inquisición de los llamados prorrusos, y en el dominio militar pues no han podido, a pesar de eso. Y este es el plan que preveía en 2019 la RAND Corporation, es decir, ya desde el 2014 dar ayudas letales a Ucrania, así lo dice el documento, suministrar ayudas letales a Ucrania para explotar la mayor vulnerabilidad exterior de Rusia, aumentando en armas y en consejos militares de Estados Unidos a Ucrania para provocar que los costes para Rusia sean devastadores, sin provocar un conflicto más amplio en el cual Rusia, a causa de la proximidad, tendría ventajas si Rusia reacciona contra Ucrania. Esto es lo que ha hecho Rusia.
Esto es lo que ellos pensaban que no llegaría a hacer Rusia, armando a Ucrania de una manera calibrada para aumentar los costes, para que Rusia, sin provocar, decía el documento, un conflicto más amplio. Rusia reaccionó con la operación militar, destruyendo a Ucrania en más de 2.000 estructuras militares, realizadas y controladas en realidad no por el gobierno de Kiev, no, sino por los comandos de Estados Unidos y de la OTAN. Y esto, repito, hay dos documentos que se pueden consultar en Internet. Overextending and Unbalancing Russia, abril del 2019, y el otro documento es Extending Russia, Competing from Advantageous Ground. Y este documento, ambos documentos, se expusieron, Ahí están, se presentaron, ahí están, se presentaron oficialmente en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 5 de septiembre del 2019. ¿Y quién era el presidente de Estados Unidos entonces, del 2017 al 2021? Donald Trump, de 45, sí, el 45 presidente de Estados Unidos. El proyecto RAND de la RAND Corporation, para que sepáis la historia, viene las siglas además porque es muy simplista, el pensamiento estratégico norteamericano es muy simplista y de la anglosfera no hay que ser muy inteligente para rascar lo que hay detrás. El proyecto RAND obedece a las siglas R de Research y D de Development. Y de ese Research and Development han creado el nombre de la compañía RAND. A finales del año 45, Franklin Colboom, asistente de Arthur Raymond, vicepresidente en ingeniería de la Douglas, ahí está detrás otra transnacional, de la Douglas Aircraft Company en Santa Mónica, habló con el general Arnold en el año 45 sobre de qué formas se podrían ahorrar recursos científicos e industriales el gobierno en auxiliar a la Fuerza Aérea, creando, curiosamente, cuando yo digo curiosamente es que voy a meter la estaca, creando curiosamente una agencia de adquisiciones de alto nivel, comprar cerebros en vez de comprar tornillos y tuercas. Comprar cerebros a finales del 45 sin la aprobación del Congreso, sin aceptar otras ofertas. El general Arnold firmó un contrato con la Douglas Aircraft Company para crear el proyecto RAND. ¿Quién está detrás de lo que luego lo regularizaron el 20 de septiembre con la Air Force, la Fuerza Aérea Norteamericana, que le dio carácter oficial, y el 9 de marzo de 1946 el general Curtis LeMay dijo que los objetivos del proyecto RAM, año 46, eran participar en un programa de estudio e investigación sobre el amplio tema de la guerra, de las guerras intercontinentales. Estábamos después de la Segunda Guerra Mundial, ojo, y ya estaban planificando amplio tema de las guerras intercontinentales que no sean de superficie, con el objeto de recomendar a las fuerzas aéreas del ejército USA las técnicas y los instrumentos preferidos para este propósito. Detrás de toda esta palabrería hay el money. El war is a racket, la guerra es un negocio. Y lo digo con quienes son los miembros fundadores del Consejo Asesor de la RAND Corporation. Está este fundador, es jefe Colboom Raymond, es decir, militar, retirado, se va a la organización sin ánimo de lucro, el presidente de la Douglas Aircraft de entonces, Donald Douglas, altos ejecutivos de la North American Aviation, de la Boeing Aircraft, de la Northrop Corporation y un abogado de San Francisco, expresidente de la Fundación Ford, que estaba especializado en la investigación y desarrollo, experto en logística de los laboratorios de radiación de la MIT. Es decir, ¿y alguien me puede explicar si esto no es negocio por negocio y crear guerras para negocio de estas transnacionales que luego se reparten beneficios entre ex militares retirados? Y este es el Deep State. Y ex militares retirados, empresas que están fabricando armas para colocarlas en mercados de exposición a nuevas guerras, a nuevas situaciones de guerra. Entonces, cuando
el otro punto que era el del año 92, he visto cuando lo estabais anunciando, es que en el año 1992, los Estados Unidos intentaron aplastar militarmente Transnistria. Transnistria se declaró independiente, pensemos en el año 92, no sé si ya estaba Gorbachev o estaba Yeltsin, lo voy a ver luego con detalle, pero todavía ni existía por asomo la figura de Putin y todavía era una Rusia que era aplaudida por Occidente porque estaba hundida, claudicada y sometida a la voluntad del imperio hegemónico de entonces, los Estados Unidos de América. En la confusión de la explosión de la Unión Soviética, hubo proclamaciones de independencia de estados ex-soviéticos y luego exsoviéticos, como las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia, Lituania. Pues bien, en el mismo momento que Estonia, Letonia y Lituania se proclamaban independientes, Transnistria se proclamaba independiente antes incluso de Moldavia. Es decir, Transnistria, la primera declaración de independencia la hizo antes que Moldavia y en paralelo a Estonia, Letonia y Lituania. Solo que, como es de población mayoritaria rusa y no quería ser absorbida por la Gran Rumanía y el proyecto de Gran Rumanía, lógicamente que Moldavia, si quiere, y ese es el otro punto, Georgia, es decir, todos los puntos de explosión de la ex Unión Soviética, Occidente ha intentado colocar estados satélites alrededor para luego el plan de la RAND Corporation es desmembrar Rusia, que también lo he comentado en otro informe. Entonces, esta república se llama Transnistria porque está después del río Dniester. En la Alta Edad Media, para que veamos un breve pinceladas de historia, estaba poblada por tribus eslavas. Rumanía es un pueblo latino, es decir, una lengua latina. La Romania es la Dacia conquistada por el emperador hispano de Hispania, Trajano, y la Dacia tiene un idioma latino. En cambio, Transnistria tiene un idioma eslavo y estaba poblada desde la Alta Edad Media por tribus eslavas, úliches y tíberos, así como por nómadas túrquicos como los pechenegos y los cumanos. Pues bien, perteneció ya desde la Edad Media a la Rus de Kiev, a la primera Rusia, la que se creó en la Rus de Kiev, antes de existir una estructura, por así decirlo, de Moldavia. Porque Moldavia, ahí estamos viendo Rumanía, la Rumanía actual, vemos una Moldova, pero esa Moldova, al lado vemos una otra Moldova. Es la República de Moldavia y la Moldova es parte de territorio moldavo que sí está incorporado desde su fundación después de la Segunda Guerra Mundial de la Rumanía. Eso que vemos ahí es el proyecto de una gran Rumanía que incorporaría a la República Moldava, porque vemos ahí la capital de Moldavia, Chisinau, al lado de lo que está en color marroncito, vemos Chisinau, y Chisinau es la capital de la actual Moldavia. En ese otro mapa anterior que estabais poniendo, se ve claramente cómo Rumanía, en su sueño hegemónico, querría incorporar, y la presidenta actual de Moldavia así quiere, incorporar Moldavia a Rumanía y a la Unión Europea y a la OTAN. Pero Transnistria, que es lo que vemos en el otro lado, no quiere incorporarse. Es una situación en paralelo como una Ucrania 2.0 con el Donbass, para que nos hagamos una idea. Pero es que esto ya está en los planes desde el 2019 de la RAND Corporation, porque Transnistria, repito, que perteneció a la Rus de Kiev, luego perteneció en el siglo XV, del 1504 al 1792, al Gran Ducado de Lituania. Luego cayó bajo el Imperio Otomano y en el 1792 volvió a pertenecer a Rusia, Transnistria. En cambio, el proyecto de Gran Rumanía que hemos visto en el anterior mapa es un proyecto, la Romania Mare, Gran Rumanía, es las fronteras que poseía el Reino de Rumanía en el periodo de entreguerras, es decir, después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, donde esa Gran Rumanía incorporaba regiones, con el mapa anterior, no estos dos, el anterior, las regiones de Bucovina
de Besarabia, de Moldova, es decir, la Moldova rumana, Transilvania, Maramures, Crisana, Banat, Oltenia y Muntenia y Valaquia. Realmente, Rumanía es un nacimiento que viene de sublevación del imperio contra el imperio turco y con la ayuda del imperio ruso. Los rumanos han podido ser rumanos en la Edad Moderna gracias a que hubo una unión de dos principados rumanos y una guerra ruso-turca que permitió que los rumanos pudiesen ser independientes uniendo Moldova, Transilvania y Valaquia, esos principados rumanos, y luego engrandeciéndose con otros territorios. Pero les debe de fallar mucho la memoria a los rumanos en su historia cuando no saben que gracias a la guerra ruso-turca de 1877-1878 hoy existe algo que se llama Rumanía. Porque Rumanía, repito, es la independencia. Primero, en la antigüedad, era un territorio que conquistaron los romanos, el Imperio Romano, con el emperador hispano llamado Trajano, de un territorio que se llamaba Dacia. Ese territorio devino la Dacia romana. Eso desapareció o se fragmentó después de la caída del Imperio Romano. Pero en la Edad Moderna y contemporánea, sometidos al Imperio turco hasta la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, los rumanos obtuvieron, gracias al desgaste que los rusos estaban produciendo en las guerras ruso-turcas al Imperio turco, en el año 1877-78, la casa Draculesi o Draculesti, que es una rama de los Basarabs, obtuvieron una independencia como tal Rumanía. Y ahora resulta que están vendidos los gobiernos de Rumanía a un occidente, las élites rumanas vendidas a un occidente, hace que su población esté desperdigada por toda Europa y muchos de ellos pidiendo por las calles. En cambio, las élites rumanas viven de los lujos, de las comisiones y de las dádivas de la Unión Europea y de la OTAN. Y son fervientemente antirrusos esas élites y quieren provocar, como provocaron en el año 1992, cuando se proclamó, ya se había proclamado la independencia de Transnistria antes, porque he dicho que es paralela a la de los países bálticos, que es del año 90, pero hubo una segunda declaración de independencia en el año 92, como insistiendo en que querían ser independientes transnistrios de moldavos. Y ambos dijeron que ok a ese acuerdo en los años 90 entre Transnistria y Moldavia como dos repúblicas independientes. Pero ahí vino la mala acción por parte de las élites de la anglosfera, que no querían dejar ese territorio de Moldavia en manos de una Rusia que por una parte le tendían la mano porque es la Rusia primero de Gorbachev, de la perestroika y de la glasnost hacia Occidente, y luego la de Yeltsin, porque el 19 de agosto en Moscú un grupo de generales nostálgicos del sueño soviético y viendo cómo se estaba pervirtiendo la nación rusa, derrocaron al presidente de la URSS, Mikhail Gorbachev, encontraron la oposición de Boris Yeltsin y después de 3 días el golpe fracasó. Ahí es cuando Estonia, Letonia dejaron definitivamente la URSS, Bielorrusia y Moldavia siguieron el 25 de agosto y Transnistria por segunda vez, el 1 de septiembre también se declaró independiente, pero independiente como dos entidades, una Transnistria y otra Moldavia. Lo que quiere hacer Occidente es arrastrar a Moldavia a la esfera de Rumanía, pero con ello también arrastrar a Transnistria. Y esto es lo que están preparando, lo que se está preparando a nivel de un... tengo mucha información y tenemos poco tiempo. Yo sé que podríamos estar viendo cómo ha sido toda la historia, pero os invito a que miréis qué
fue la guerra y que lo miréis por muchos, no solamente por las informaciones de lo dirigido que está Google, sino que miréis información y contrastar información de cómo han sido los procesos de independencia de Transnistria y de Moldavia, repito, el de Transnistria, 2 veces declarándose independiente, y en la época de Gorbachev y en la época de Yeltsin, y también el de Moldavia, y ambos aceptándolo, y cómo se provocó una guerra por parte de Estados Unidos en Transnistria, que intentaron aplastarlo, que los gobernantes entonces, no sé si en el 92 ya estaba Yeltsin o era todavía Gorbachev, pero ambos estaban en la misma cuerda de no intervenir y permitir lo que se estaba permitiendo en los antiguos países, como pasó con Yugoslavia. Entonces, la Rusia de Yeltsin y la Rusia anterior de Gorbachev permitieron que se intentase masacrar a la población de Transnistria, y fueron militares y población rusa de Transnistria la que consiguió desde Tiraspol que no les masacraran, es decir, 8.000 hombres del 14º ejército ruso. Pero repito, no puedo entrar con mucho detalle a cómo se produjo, porque fue incluso violando las propias leyes que le decían en Moscú. La población de Transnistria, el 15 de marzo de ese año 92, una multitud asaltó el arsenal y cogió armas para defenderse de lo que la OTAN estaba preparando, con un ejército camuflado de rumanos y con unos mercenarios que estaban trayendo para atacar Transnistria. Y todo eso consiguieron que se mantuviese de facto como república Transnistria independiente, aunque de jure no la reconozca la Unión Europea y diga que es una república rebelde de Moldavia. No es rebelde. Moldavia aceptó la independencia de Transnistria y Transnistria la solicitó antes que la propia Moldavia. Y cuando el otro punto que quería, voy rápido porque veo que no tenemos mucho tiempo. Sí, el otro punto es justamente la OTAN, cómo está preparando una guerra, pero que además está utilizando a los migrantes, que esto se me hace también tan infame, Javier, porque pues los migrantes, muchos con diferentes fines o afanes por la migración, pero finalmente son seres humanos y entonces es la carne de cañón famosa, Javier. Hoy voy a intentar dar unas pinceladas solamente. En otro programa estoy estudiando de documentos sobre el mal uso y el uso político de las migraciones por parte de la OTAN y por parte de las ONGs y por parte de ONGs. Y de momento las pinceladas es que ha salido algo reciente, el 4 de octubre, una sentencia de la Corte de Justicia de Luxemburgo para que diferenciemos. Hay en la panoplia de organizaciones que hay en Europa, hay una Corte Europea de Derechos Humanos que se llama, las siglas son Cour Européenne des Droits de l'Homme, CEDH, que es la Corte de Estrasburgo. Esta no es la sentencia, esta depende del Consejo de Europa. Allí estuve estudiando también. La otra es la de Luxemburgo. Es un tribunal de derecho administrativo, no de derechos humanos, y la sentencia a la cual me voy a referir es una sentencia del 4 de octubre del año en curso de la Corte de Justicia de Luxemburgo, por lo tanto, no la de derechos humanos, no la del Consejo de Europa, es la Corte de Justicia de la Unión Europea, por cierto que no la reconoce el Reino Unido y que le viene al pelo no reconocerlo ahora, porque en una sentencia, las sentencias, no voy a entrar en detalle en temas jurídicos para no aburrir, pero es el affair C/406 de 22. Lo pongo en resumen. Hay un moldavo que estaba viviendo en territorio de Chequia. Este moldavo solicitó asilo, es decir, protección internacional en Chequia, un moldavo, ojo, hace unos meses, alegando que estaría en peligro su vida si fuera devuelto, al ser un migrante sin papeles, a su región de origen, Moldavia, que sepamos, Moldavia no está en guerra. Pues bien, en los tribunales checos
las autoridades checas le negaron el estatuto de refugiado, alegando que su país de origen, Moldavia, es un país seguro, salvo Transnistria, y él no es de Transnistria. Pues bien, como ha habido un cambio de una directiva para ir preparando, porque todo esto se va preparando, las guerras se van preparando poco a poco, y los intereses de los hacedores de la muerte lo hacen con leyes previas, dependiendo de cómo vayan los acuerdos comerciales y económicos. Se ha cambiado la directiva 2013/32 de la Unión Europea dice lo siguiente, y por eso la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tribunal administrativo que juzga el derecho de la Unión Europea, no los derechos humanos, ha dicho que el derecho de la Unión, es decir, derecho de la Unión Europea, se opone a lo que ha dicho Chequia, es decir, a que un Estado miembro, en este caso Chequia, designe a un país tercero, en este caso Moldavia, como país de origen seguro solo para una parte de su territorio. Como los checos han dicho que Moldavia es un país seguro, salvo Transnistria, que todavía los moldavos y la Unión Europea lo considera región rebelde de Moldavia, dice ahora con esta nueva reglamentación, que es lo que están preparando para cuando estalle la situación en Moldavia, tener que acoger la avalancha de refugiados de las guerras que provocan por intereses espurios y económicos y perversos estos politicastros vendidos al duro metal del dinero, lo que dicen es que este país, Chequia, no es soberano para decirle a uno que ha entrado en su país sin papeles que no es un refugiado político, porque su país de origen no está en guerra, porque su país de origen no corre riesgo, salvo Transnistria. Y agarrándose a esta directiva, dice, el derecho de la Unión se opone a que un Estado miembro, Chequia, designe a un tercer país, Moldavia, como país de origen solo para una parte de su territorio. Todo esto tiene que ver con la idea de noción de país seguro para Moldavia. Lo que están preparando la Corte de Justicia de la Unión Europea no se puede pronunciar sobre cuestiones de derechos humanos. Para eso está el Tribunal de Estrasburgo, la Corte Europea de Derechos Humanos que he citado antes en Estrasburgo, no el Tribunal de Luxemburgo. Pero este Tribunal Administrativo, en base a esta directiva de 2013/32, lo que está permitiendo es designar qué son seguros, países seguros, cuáles son el destino de los migrantes condenados a dejar su territorio, por qué unos sí y por qué otros no, dependiendo del uso político de la migración. Y con eso, bueno, esto se ha utilizado con otros países. Es el concepto de las migraciones como arma de guerra. Es una teoría militar. Hay documentos de la OTAN como teoría militar, las migraciones como arma de guerra. Es un concepto puesto en práctica por primera vez, se puso en práctica en las guerras de Yugoslavia. La CIA intervino para convencer a los kosovares que abandonasen su país para huir de los combates con Belgrado y así señalar a Serbia como responsable de genocidio, de terrorismo, etcétera. Por lo tanto, es uso de las migraciones como arma política y previo a que estalle un conflicto. Es decir, los macedonios tuvieron que acoger a los kosovares cuando todavía no se había producido todas estas situaciones. No sé si con esto me explico, hay cantidad de documentos que estoy estudiando, por ejemplo, Weapons of Mass Migration, es decir, las armas de migración masiva, los desplazamientos forzosos, la coerción y la política de extranjería. Y estoy leyendo un libro de Ítaca Press y estoy también con sentencias de la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo y con esta de la Corte de Justicia Administrativa de Luxemburgo. Pero todo porque están preparándose, repito, y estoy recabando datos, quiénes son los que tiran de los hilos de las crisis migratorias, como pasó con la crisis migratoria de Siria en el 2016. Tengo nombres y apellidos: Gerald Naus, Diederik Samson,
una serie de personajes, Ulrich, Peter Sutherland, por ejemplo, Peter Sutherland, el 21 de junio del 2012, en la Cámara Británica de los Lores, decía, eso queda muy bonito, que todo individuo debe tener la posibilidad de estudiar y de trabajar en su país de origen, en su país de elección, sin que sea incompatible con todas las políticas de restricción de las migraciones. Y concluía, la Unión Europea en el 2012 debe dinamitar la homogeneidad de sus naciones o la homogeneidad de los nacionales que componen sus naciones. Y lo decía Peter Sutherland en la Cámara de los Lores en una audición el 21 de junio del 2012. Es un plan para crear las migraciones como arma, un arma de las muchas que tiene la OTAN para dinamitar estados, para crear disensiones internas, para crear enfrentamientos internos y para crear conflictos de los cuales agarrarse y beneficiarse. Por lo tanto, lo que se está preparando en Moldavia y lo que se está preparando en Transnistria, que la llaman República Moldava del Dniester, es un enfrentamiento de la OTAN contra una injerencia rusa. Ya estamos viendo, se habla de la injerencia cuando son 36 millones y en cambio los miles de millones de la Unión Europea y los millones por parte de BlackRock, eso no es injerencia. Simplemente terminar en esta parte que el plan de la RAND Corporation ha sido creado en 43 lenguas consagradas a la guerra del Dniester desde el año 92. Y esto lo han hecho a través de estos dos documentos que he dicho antes y a través de minar Wikipedia en 43 idiomas, dando la versión de lo que es la guerra de Transnistria o la guerra del Dniester del año 92. Por eso digo que hay que ver en el bosque no solo la leña para hacer fuego, sino que hay muchas cosas en el bosque que hay que descubrir porque la realidad no es como nos la pintan y no es como nos la quieren hacer creer. Gracias, Javier. Pues sí, creo que lo has expuesto escalonadamente y engarzadamente, que de eso se trata. Si no se nos va, pues yo ya tengo mucha curiosidad porque nos traes vinilo, se dice en España, aquí se dice un disco también, estos discos gigantescos de 35 revoluciones, de 45, de 33 revoluciones. ¿Qué tiempos? ¿Por qué nos traes la portada de un disco? ¿Qué tiene que ver con esto? Y también una caricatura. Si es que no se nos ha ido nada, si se nos ha ido algo, bueno, pues ahí estás tú para que nos lo apuntes, pero creo que queda súper bien entendido los planes que se ciernen en un papel, pero no ahora, sino hace muchísimo, y cómo poco a poco se están convirtiendo en carne y hueso. Y ya no estamos hablando de Zelensky ni de Ucrania, sino estamos hablando de cómo la OTAN está más que metida con Rumania y cómo los intentos de esta señora Maya quieren pues llevarse todo prácticamente Moldavia hacia esa gran Ucrania. Me recordaste del gran Israel, pero bueno, ¿cuáles son las obras, Javier? Y te escuchamos también porque tenemos mucha curiosidad. Era la gran Rumanía. Has tenido un lapsus, permíteme que te corrija. Pensando en Ucrania, has dicho la gran Ucrania, sino la gran Rumanía, que es la que pretende vender su territorio y su pueblo y su nación maya a la adhesión de Moldavia, incluyendo Transnistria, a Rumanía. La obra que he traído es la primera, es un vinilo, como decimos en España, es la portada de un vinilo de una banda estadounidense de hard rock, de hardcore punk rock, para ser más exactos, hardcore punk rock. Es un grupo estadounidense, es un vinilo de Cleopatra Records, es un disco, si bien la banda es de los años 80, y es una banda estadounidense. Primero estaba instalada en Austin, Texas, luego en San Francisco y por último está instalada en Portland, Oregon. Es un álbum, este es un álbum de los últimos, aunque el sello discográfico Cleopatra Records lo titula War is a Racket,
esa frase de ese general que yo he comentado tantas veces en este programa y de un libro que hizo el general Smedley, la guerra es un fraude, la guerra es un fraude, y ahí vemos al gran capital de la transnacional como haciendo uso de las fuerzas militares y vemos el águila, el águila, el símbolo de los Estados Unidos, arriba vemos el sello del grupo MDC y vemos cómo las fuerzas mal llamadas del orden son caricaturizadas como dos cerdos vestidos con uniformes que están atados por correas y dirigidos por correas por el señor de la bolsa de capital, que a su vez tiene el símbolo del dólar y también tiene en la otra mano el símbolo del fuego y de la destrucción. Y por debajo corren serpientes, y por debajo y en el fondo y en el trasfondo hay cruces de muerte, de destrucción, de tanques y de bombardeos. Y todo pisando la serpiente, que es quien representa a ese símbolo siniestro de negro, que son los dominios de esas transnacionales que hacen acuerdo para que un país cambie su constitución si quieres recibir fondos de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea sigue los dictados entonces de un lobby, que es una gran empresa, que compra un territorio en un país que es más grande que toda la capital entera de ese país y que le fuerza a decir como si quieres el dinero tienes que cambiar las leyes de tu país y hacerlas acordes a nuestros intereses. Y ahí vemos a esas fuerzas militares babeantes que no se dan ni cuenta que son pequeños cerditos utilizados por fuerzas extranjeras que responden a su propio interés y que cuando no le hacen caso, según tira de las cadenas a los cuales están encadenados, lo que hacen es destruirles, destruir su medio, destruir su vida, destruir su existencia. Son vasallos, servidores fieles del mal. Ese es el cuadro, es la portada de este grupo, que las siglas primero eran Million of Dead Cops, millones de policías muertos, que lo cambiaron de esa sigla significado en el año 82 al año 83, que lo llamaron Million of Dead Children, es decir, millones de niños muertos. Ese es lo que quería traer como primer momento, portada de vinilo y este eslogan de la banda de hardcore punk rock antifascista. Oye, Javier, me gustó perdón que te interrumpa, me gustó el dibujo del cinturón, no sé si ya lo viste, también dice Multidead Corporation. Tremendo, ¿no? Y está genial. Que, que puede más que un Estado nacional y que es Multi-Dead Corporation, haciendo también lo que iba a decir de las siglas de la banda estadounidense MDC, Multi-Dead Corporation, es decir, la corporación o la empresa de la muerte multiplicada o de la muerte múltiple. Justamente en el cinturón. Y ahí vemos bayoneta manchada de sangre y porra de represión. Exacto. Y lo rebusqué, recordaba que ese grupo norteamericano de los años 80, y yo no he sido muy amante del hard rock, del hardcore punk rock, sino me gustaban otro tipo de música, pero me llamó la atención cuando lo vi una vez en Londres y vi esa portada y la estuve buscando, y gracias a Dios, lo bueno que tiene Google es que ahí se conservan tanto lo que quieren borrar que no lo han borrado, como lo que ya no se encuentra porque lo borran. Pero ahí estaba la portada y la he querido compartir con todos vosotros. Y el otro es un pintor que existe, es un pintor alemán afincado también en Estados Unidos, en Nuevo México, concretamente no es en Santa Fe exactamente, está en Albuquerque. El otro cuadro se llama Fórmula abstracta para el éxito
Y es curioso como si lo ponemos, la fórmula abstracta para el éxito es un óleo sobre tabla, altura 60, más de 60 centímetros, anchura 45,72 y profundidad 5 centímetros. Es un cuadro que se vende por 547 euros. Es un pintor nacido en agosto del 56 en Alemania. Comenzó a pintar a los 4 años. A los 16 años comenzó su aprendizaje como artista gráfico en una empresa alemana de la entonces Alemania Occidental, cuando existían las dos Alemanias. Ha sido y es diseñador gráfico, ilustrador de libros, ha sido incluso cartelista de artistas como Diana Ross, como Barry Manilow y como Phil Collins. También ha trabajado de cartelista de estos artistas, Diana Ross, Barry Manilow y Phil Collins. Ha viajado y se ha instruido en París, en Firenze, en Florencia, en Ámsterdam y en otros lugares de Europa. Estudió realmente en la Academia de Arte de Constanza, es la ciudad del sur de Alemania, frontera casi con Suiza a través del lago Bodensee. Del 1980 al 1986 estudió bajo la supervisión de un pintor de arte checoslovaco ya fallecido, es un pintor del año 1910 al 2002, Karel Hodor. El estilo que tiene rap, si bien no es este que yo he traído, lo voy a comentar ahora muy rápido. El estilo de rap es de los grandes impresionistas. Si lo miráis en internet, veréis que tiene óleos y acrílicos con paisajes de Albuquerque, de Santa Fe, de alrededores, muy impresionistas. Pero aquí es justamente las caricaturas no son impresionistas. Las caricaturas tienen que ver con esa pintura que había en el periodo de entreguerras de la Alemania, que ya ha traído algunas veces de Otto Dix, y de post-expresionistas, los llamados Nueva Objetividad, la Neue Sachlichkeit. Y estos post-expresionistas, esta caricatura, vemos en una pizarra un profesor que hace una fórmula abstracta para el éxito, pero es el gato por liebre que nos quieren vender, la fórmula abstracta para el éxito y que aplaude el palmero de turno o el vasallo de turno a ese profesor dada la vuelta por detrás. La fórmula del éxito la vemos en el caricaturizado representante del gran capital, que vemos un señor con esas facciones tan horondas y tan horrorosas, digámoslo así, y si vemos hacia abajo del cuadro, vemos cómo el éxito para esta persona se basa en una bolsa de dinero que sostiene en una mano que está lanzando dinero y sobre el sometimiento a caballo de las poblaciones que sufren de esta gordura que le permite al gran capital comprar tierras en un territorio en donde está prohibido comprar tierras, y si es necesario que cambien la Constitución, y si es necesario que hagan un referéndum. Pero yo quiero esas tierras y quiero quitárselas a sus propietarios, aunque estén desnudos, desvalidos o desangrándose. Y si es necesario, hago uso de otros poderes que ya no es el dinero, sino que es el poder militar. Y con ese ridículo traje que ni viste, y esa corbata que no le llega ni a la altura de una corbata, porque lógicamente ese sí que es el símbolo de el sapo que se quiere hacer tan grande como un buey. Porque el gran capital, en su deseo de cada vez más, cada vez más, cada vez más, termina hinchándose como la rana de la fábula de La Fontaine y no termina explotando. Los que termina explotando son los que tiene debajo de su bota o debajo de su bolsa de dinero, o las poblaciones a las que somete, o a las poblaciones a las que borra del mapa si es que intentan rebelarse y no pueden con él. Simplemente quería decir eso, con esta caricatura terminar, y viene al pelo de lo que se está haciendo del acuerdo de la corporación que he mencionado y de los planes de la Rand Corporation y del acuerdo BlackRock antes de todos estos procesos de esta semana del día 20 en Moldavia. Muchísimas gracias y espero que os haya gustado. Gracias, Javier. Y fíjate que también estaba viendo mientras estabas describiendo el cuadro que ahí está
el señor de verde que está escribiendo ahí algunas ecuaciones estadísticas o no sé qué cosa con un sigma, también podría representar, que es que me gusta pues ya te estoy copiando, me gusta pensar que podría representar que incluso la ciencia y las matemáticas están al servicio de este señor horripilante que con su gordura, esa ansiedad y esa falta de saciedad, esa sed por más y más poder, pues sirven a este señor y aplastan también, no solo monetaria o económicamente, sino aplastan al que está arriba, que es su caballito, que es los pueblos del mundo, y que aplastan no solo económicamente, sino también intelectualmente, porque también la ciencia está al servicio de estos señores. Ciencia, información, cultura, educación y todo lo que no se le escapa nada a este gordinflón lleno de dinero, de poder y de sed de poder. Perdón que te interrumpí, Javier. Solo un segundo. A raíz de lo que dices, que lo has tirado perfectamente y te aplaudo, de verdad. Has tocado un tema que se me ha pasado. Es el uso de la ciencia, de la tecnología y de las ciencias sociales, porque todo lo tiñen de ideología para tapar con esa ideología lo que es meros intereses espúreos de ese gran capital que no vemos rostros o caras o vemos actores secundarios de vez en cuando, pero detrás son los que mueven los hilos de tantas guerras, porque la guerra es un negocio. Bien dicho, Javier, pues muchísimas gracias por esta clase magistral. Y si alguno dice, ay, están exagerando, ustedes siempre lucubrando, o Roberto, siempre estás con algo de misterio, con algo de conspiración, no, para que vean nada más dos ejemplos, para que vean cómo la ciencia que debería de ser esta libertad por el conocimiento y esta libertad de estructurar el registro de la realidad, pues está al servicio de estos señores, de estos faraones sedientos y no me gusta ponerles adjetivos de animales, pero bueno, que están súper gordos de ansiedad por más poder. Pues dos ejemplos, y para cerrar y ya nos vamos. Uno, pues toda la cantidad de tecnología y de física aplicada que se necesita para hacer los misiles que están matando a los palestinos, por ejemplo. Bueno, pues ahí podemos ver que la ciencia está sirviendo a la industria de la muerte, porque si no hay ciencia, pues no podrían calcular los misiles, ni las trayectorias, ni construirlos. Pero digamos que eso podría ser así como, bueno, pero es que pues se necesita para la industria de la guerra, que es necesaria para defenderse. Bueno, pues otro es, vea usted o vean ustedes simplemente las pastillas que te tomas, muchas, y eso ya está comprobado por ti mismo, por mí mismo, muchas veces no nos hacen bien, nada más nos atontan. Incluso el doctor te dice, esto no lo cura, sino que lo atonta. Esto no lo cura, sino que pues le hace la vida un poquito mejor. No va a curar el problema, pero pues usted se le va a olvidar. Y si no, pues ahí están las vacunas que los mismos en el Reino Unido, los mismos laboratorios que fabricaron, reconocieron que estaban mal hechas y que estaban matando a mucha gente de trombosis. Bueno, pues ahí está, ejemplos. Nos vemos, Javier, un abrazo gigante y gracias por estar aquí, por traernos todo este deleite de conocimiento. Gracias, un abrazo, y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias. Nos vemos, hermano, un abrazo, nos vemos, hasta la próxima.